No tiene una estructura. ¿Y por qué me parece importante? Porque creo que el año que viene tenemos la enorme oportunidad. Y yo creo que en el peronismo federal hay gente muy valiosa, muy valiosa. Hay exgobernadores, gobernadores, expresidentes, y nada sería más conveniente que el peronismo por nuestro lado y el radicalismo y las otras fuerzas políticas congreguen fuertemente alrededor de la institucionalidad de los partidos su accionar y también tamizar sus diferencias. ¿Por qué? Porque yo creo que en los momentos de excepción y de emergencia se requieren liderazgos particulares. Pero una vez que esos liderazgos particulares nos permiten superar la excepción y la emergencia, tienen que cobrar fuerza los liderazgos institucionales, donde los caracteres y los estilos de las personas, sin duda van a siempre tener una gravitación, pero no van a ser el hecho más relevante. Entonces, ¿usted está queriendo decir que el peronismo federal debería competir, que es lo que le preguntaba Rodríguez Sá y ellos sostienen que no, competir por la interna del Partido Justicialista? Absolutamente. A ver, imaginemos lo siguiente. ¿Hay diferencias en el Partido Popular de España entre Rajoy y otros dirigentes que no comparten? Sí, pero el dirigente que no comparte la política de Rajoy no va y arma otro, ni siquiera partido, otro espacio mediático. Y si me permite acá como un asterisco, una nota a pie de página, diría: cuando las mediaciones no funcionan, aumentan de manera desproporcionada las mediatizaciones. Es decir, las construcciones que solo tienen un lugar en la escena virtual ocupan el espacio que le corresponde a las mediaciones partidarias. Entonces yo, como justicialista, que no creo ser ni más ni menos justicialista que quien me precedió en el uso de la palabra, porque no tengo un termómetro para decir... No tengo el peronómetro. Me parece que lo importante es que sean los justicialistas y los independientes, que van a tener la oportunidad de decidirlo, quienes realmente decidan, y que en un partido, en un movimiento, puedan convivir las mayorías y las minorías, como sucede en el Partido Republicano, que ahora en las últimas elecciones a lo mejor el Tea Party tuvo un crecimiento particular, pero no es que todos los republicanos se convierten a esa corriente ideológica. Esperarán su turno otras minorías dentro del partido para recuperar posiciones, y lo mismo pasa con los demócratas, o lo mismo sucede con el Partido Socialista Obrero Español, o los movimientos que vemos en Francia o en la coalición de Italia. Realmente tenemos, me parece a mí, que jerarquizar la idea de que peronistas hay muchos, pero peronismo debe haber uno solo. Y lo mismo también creo que para la oposición, porque como gobierno se funciona mucho mejor cuando se tiene una oposición sólida y frente al lado. Cuando estuve con Perón en Madrid le dije, porque tiene un sentido de humor Perón, digo, ¿sabe lo que les pasa a ustedes? Le digo, es una grosería llegar a tener 2/3 del electorado. Si usted hubiera tenido un poco menos, hubiera tenido 40, por ejemplo, hubiera sido todo más fácil, se reía, pero no. Y es un poco la pregunta, porque usted dijo en el curso de su primera exposición que en verdad tendríamos que buscar entre todos, y más que nada es un mensaje al propio peronismo, lo que nos une más que lo que nos divide, ¿no es cierto? Entonces ahora la pregunta no se la mando en dirección del kirchnerismo. ¿No le vendría bien también al país y al propio kirchnerismo y a la propia Cristina bajar un poco los decibeles? A todos, doctor, porque yo creo que en los últimos meses y también en los últimos años uno ha escuchado, y la verdad que tampoco es cuestión de detenerse mucho ahí porque es una forma de traerlo presente, pero algunos dirigentes calificaron, vamos a decirlo con nombre y apellido, la doctora Carrió en algún momento comparó a Néstor Kirchner con Hitler y Mussolini. Yo creo que esto es una exageración, pero brutal, digamos, son cosas que no pueden suceder. Pero para no detener en ello, o en ella, o en esa dirigente, o en otro, porque empezar a quién dijo tampoco nos ayuda mucho. Como dicen los chicos, siempre es bueno que todos bajemos un cambio y que nos demos cuenta que tenemos una extraordinaria oportunidad de discutir. A ver, en la Argentina de los últimos años se han construido 2.000 kilómetros de autopistas, pero tenemos nada más que 3.000 kilómetros de autopistas. Y necesitamos 10.000 o 15.000 para poder movilizar todo lo que va a ser esta creciente cosecha que tenemos en soja, en trigo, en maíz, y que presumimos que por innovación tecnológica de nuestros emprendedores agropecuarios va a llegar a una frontera de 150 millones. Hay que sacarla por caminos, por puertos, hay que tener aeropuertos, y en eso tenemos que poner todos de acuerdo. El mes que viene,
Cumplimos 27 años de democracia ininterrumpida, un periodo único en nuestros 200 años con ley del voto secreto, universal, obligatorio, igualitario, porque está incorporada la mujer. Nunca antes nos pasó y hemos superado crisis difíciles como la hiperinflación del 89, el tequila del 94, fines del 94, principio del 95, la situación del 2001 sin alteraciones institucionales. Tenemos hoy por hoy una vanguardia en materia educativa en nuestra región, sí, donde está la población universitaria en 1.600.000 alumnos, como no sucede en otros países de la región. Pero seguimos con una democracia delegativa, para parafrasearlo a Guillermo O'Donnell, y de baja intensidad. Bueno, el desafío... ¿Y de quién es la culpa? Pero el tema es el siguiente. Yo creo que en la descripción de los problemas uno puede encontrar o la perpetuación del problema o la solución del problema. Cuando uno plantea un problema como de imposible resolución o con un cargado pesimismo, entonces de alguna manera se está cerrando el camino de la solución. Uno de los aspectos más atractivos que me parece presenta el liderazgo de Daniel Scioli es su optimismo, porque yo creo que nada importante se puede lograr sin una visión positiva, sin la visión de los argentinos que tenemos que tener de nuestro país respecto de las posibilidades realmente de salir adelante. ¿Qué es lo que uno le envidia, por ejemplo, entre otras cosas, sanamente a los brasileños? Esa alegría y ese optimismo de querer ser y de consolidarse como una nación importante. Yo digo, en ese aspecto, y a mí me gusta mucho el tango, pero me gusta el tango como música, no como filosofía política. Ahora, o como filosofía Gustavo, de vida. Para seguir su metáfora, hace falta dos para bailar el tango, sí, ¿no? Es cierto. Entonces, si uno imagina, que a mí me gustaría imaginarlo, que de ambas partes, de los dos lados de que ha dividido la Argentina en kirchnerismo y antikirchnerismo, digamos así, gruesamente, se empieza a ver una especie de círculo virtuoso, porque hubo un círculo vicioso que si uno agredía, el otro contestaba, el otro agredía más y esto crecía, ¿no? Puede haber un círculo virtuoso en que empiecen a dejar de agredirse un poco. Y en ese caso, si es así, lo que usted piensa, ¿qué decibel tendría que bajar el propio kirchnerismo para que este encuentro resultara posible? Doctor, yo creo que sí están dadas las condiciones y además, en este caso, nosotros, y cuando digo aquellos que tenemos alguna responsabilidad, en mi caso a lo mejor no tan relevante, pero sí en cuanto a una función de un equipo de gobierno, nosotros no somos solamente observadores pasivos. En nuestra forma de describir y de abordar los temas también colaboramos a la solución o colaboramos al problema. Yo creo que en ese sentido el gobernador siempre se ha caracterizado por una fuerte impronta de prudencia, y nosotros en la provincia de Buenos Aires, como mencionaba la anterior oportunidad que estuve aquí, tenemos una oposición que es crítica, porque naturalmente, digamos, la oposición está para eso, para criticar, pero también es constructiva y no impide la sanción de las leyes, y yo creo que es importante. No, es importante porque fíjese que esta mañana, como decía Pablo, estamos hablando por la radio con Guillermo O'Donnell, y Guillermo O'Donnell decía, no tengan cuidado de no adjudicar a las críticas un carácter destituyente, claro. No, porque evidentemente no toda crítica, no toda oposición es destituyente, es legítimo que haya oposición. Es cierto, por supuesto, y también no hay que calificar a toda convicción como un acto de cerrazón o como un acto de no querer dialogar. Es bueno que haya convicciones y es bueno también reconocer que en la sociedad hay conflictos, no para enamorarnos del conflicto, sino para administrarlo y resolverlo. Pero hacer política definiendo al enemigo, como plantea Ernesto Laclau, por ejemplo, que para hacer política primero hay que definir el enemigo, o la definición del enemigo me define a mí en política, es plantear un esquema bélico de la política. Hay un matiz, ¿no? Porque esa categoría política proviene de Carl Schmitt, en su famoso libro El concepto de lo político, pero que traducido en el orden democrático es amigo-adversario. Uno en democracia no tiene enemigos. Tiene competidores. Tiene competidores, tiene adversarios. Reconocer a otro como adversario... Se han mezclado esas cosas en la Argentina. No, pero reconocer al otro como adversario no supone iconizarlo en un lugar de la maldad o de la perversión, sino simplemente saber que hay intereses que se representan y que... Gustavo, pero eso ha pasado. Pero en todo caso, me parece a mí que nadie tiene el monopolio en la Argentina de los últimos años de haber a lo mejor tenido conductas en ese sentido, pero igual digo, miremos del presente hacia adelante, veamos la oportunidad que tenemos.